Bueno. Bueno. ¿Sí? Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un conversatorio que titulamos Dialogando con EPENS. Gracias por estar aquí y sobre todo gracias también a los ponentes, a los participantes que están con nosotros. Tenemos a la maestra Mireya Velázquez, tenemos al maestro Miguel Ángel Suárez y al ingeniero Luis Flores Barroeta. Está bien fácil, ok. Perfecto. Entonces, si les parece bien y para que no nos come el tiempo, me gustaría que empezáramos contigo, Miguel Ángel, pero antes voy a decir unas cuantas cosas sobre tu trayectoria. Miguel Ángel Suárez Ruiz es licenciado en Artes Visuales. Desde el año 1990 es profesor de las asignaturas Taller Introductorio de Pintura y Dibujo 3 y 4 en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Ha realizado 54 exposiciones individuales y colectivas en México, Perú y Estados Unidos. Distinciones, premios y menciones. Primer lugar en el 6º Concurso Nacional de Acuarela del Estado de México. Primer lugar en el concurso La Gesta de Chapultepec y su contexto histórico. Mención honorífica en la 6ª Bienal Diego Rivera de Dibujo y Estampa. Mención honorífica, Primera Bienal de Pintura Salvador Subirán. Diploma de honor en la 3ª Bienal Internacional de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Perú y una obra seleccionada en el concurso Arte Religioso en Nueva York, Estados Unidos. Bienvenido, Miguel Ángel. Bueno, a mí me gustaría comenzar hablando de un pequeño dato biográfico, quizás poco importante para muchos, pero el origen de esta familia suizo-mexicana, justamente del maestro Ipens, que el abuelo se trasladó a México a vivir, se casó con Eloísa Campillo, regresaron a Suiza, en Suiza tuvieron al papá de Ipens y toda la familia después regresó a México, a San Luis Potosí, y a los 7 años este famoso artista se mudó a la Ciudad de México para desarrollar sus estudios. Él estuvo haciendo cursos en ingeniería y arquitectura hasta que le ganó la vocación y se fue a estudiar a la Academia de San Carlos. Este dato es importante porque mucho de lo que puede ser lo que su abuelo mamó en esa cultura europea, muy probablemente pudo haberse transmitido de alguna manera hasta su nieto. Él, una persona con un gran talento, un artista polifacético, impresionante, con un desarrollo meticuloso de cada una de sus obras. La primera que nos parece como ejemplo, y que ahora sí que es el artista más importante de México, porque este símbolo ha estado en todas partes del mundo y es icónico de nuestra patria, es el lábaro patrio. Entonces él diseña o rediseña por mandato del presidente Díaz Ordaz un escudo de armas propio para el país, y esto es a lo que se llega. Si se dan cuenta, aquí se ve en evidencia una capacidad diseñística impresionante. En el fondo se ve la tierra, la representación de los chalchihuites, que son las formas redondas, y la presencia de Tlaloc, que es el color azul, y toda la historia del nopal, donde se para la serpiente, todo esto. Él tipifica, o más bien como que define la identidad del bípedo, de esta serpiente, como una serpiente de cascabel. No estaba así. Él contribuye a esto. Y fíjense qué interesante es, por ejemplo, que si se dan cuenta, se ve
el ala izquierda y el ala derecha, la pata izquierda y la pata derecha. Eso revela mucho de su formación como pintor y escultor en San Carlos. ¿Sí? Es tan importante este símbolo que se ha convertido en todos los papeleos, todos los papeles oficiales, todo absolutamente lleva este símbolo y lleva el título de Estados Unidos Mexicanos. Lo vemos en las monedas, en todo lo que se hace, absolutamente respecto a México, políticamente con el exterior, tenemos este símbolo. Tiene otra faceta como escenógrafo también, colaboró mucho con películas, hizo escenografías, sacó premios muy importantes. Hay que hacer mención de su trabajo en las estampillas de Correos y de Hacienda. Una persona con mucho talento, muy meticuloso y muy preciso en su trabajo. Además, pues siento que se le ha hecho poca justicia a una persona tan importante, porque se habla de los grandes, se habla de Siqueiros, se habla de Orozco, de Rivera, de Juan O'Gorman, pero él a veces como que lo hacen un poquito a un lado, siendo tan importante. Él tiene 80 murales en lo que es la Unidad de Independencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. 80 murales de fragmentos de piedra con glifos prehispánicos. Tiene también un mural en el Teatro Morelos de Aguascalientes, en la sede del PRI también tiene un mural, en fin, muchas partes está invadido con su obra y sacó muchos premios en las estampillas, premios internacionales, en sus estampillas de Hacienda, sus estampillas postales. Es además una persona muy sencilla, que ahora sí que diseñó este mural que está aquí, creo que está aquí al frente, ¿sí? Que se une a esta retórica plástica de los grandes bloques monolíticos, de la gran expresividad prehispánica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos en Ciudad Universitaria esas grandes figuras de Siqueiros colosales, forradas con mosaico veneciano. Tenemos toda la obra de Federico Silva, también tenemos Manuel Freireles, una gran cantidad de obras enormes, y tenemos justamente toda esa pesadez, toda esa fuerza de la escultura prehispánica, y es una de las cosas a las que contribuye con su mural el maestro Iglesias. Esta técnica de la cerámica vidriada es muy antigua, tiene una gran tradición en muchos lugares, sobre todo por ejemplo en Japón. La cerámica puede decirse que es un patrimonio cultural de Japón. En lo que va a proponer aquí al arquitecto Roberto Álvarez Espinosa un problema muralístico especial, porque no era un muro plano, sino es un muro curvo. Entonces habría que disponer una serie de paneles de cemento de 1 metro por 25 y de diferente espesor para lograr dar esa impresión de curva del mural. Bueno, sin extenderme demasiado en este aspecto, podríamos ir a la siguiente imagen. No sé quién está. Esta es una de las estampillas postales que se realizó justamente en la época de la malaria en el mundo, en apoyo económico para poder acabar con este mal. Y ahí se ve cómo la figura humana está sufriendo por la imagen del mosquito que transmitía esta enfermedad. Como dicen que para muestra basta un botón, podríamos seguir la siguiente imagen. La formación que tiene en San Carlos es muy afortunada. ¿Por qué? Porque le tocan maestros que tuvieron la oportunidad, como pocas personas, de tener convivencia, de rozarse y tener conocimientos y estudios fuera de México. Es el caso, por ejemplo, del maestro Enrique Ugarte y el maestro Ignacio Asunción, por ejemplo, que lograron trascender, o incluso José María Velasco, que lograron trascender nuestras fronteras
y tuvieron formaciones importantes en el extranjero. Por ejemplo, aquí, en esta estampilla, nos da la pauta para reconocer la minuciosidad y el perfeccionismo de su trabajo. Si nos fijamos en esta estructura compositiva, en una sola estampilla de tan pequeño tamaño y aparentemente de tan poca importancia, él mete todos sus elementos de conocimiento para lograr una obra, podría ser monumental, pero no podría decirle así. Esta composición que realiza está basado en una herramienta compositiva venida del gótico francés. En este caso, curiosamente proviene de la arquitectura. La arquitectura medieval, al realizarse el arco ojival, el arco ojival que se realiza en el gótico, en Francia tiene una repercusión porque la ojiva es producto del movimiento de un compás. En un mismo punto se encuentra un triángulo equilátero y eso forma la ojiva. De esa ojiva surge esta forma de estructuración que se llamó estructuras primarias del rectángulo. Estas estructuras primarias del rectángulo se desarrollaron mucho durante el Renacimiento y el Barroco. Fueron creados en el gótico francés y sin embargo se siguieron utilizando en toda esta serie de iconos transportables que se desdoblaban y que era una forma de extender la ideología judeocristiana. Y bueno, esto se desarrolla a través del tiempo y se le denomina como estructuras primarias del rectángulo. Son varios elementos, está una división en 2, en 4, en 6 y aligerada en 6. En este caso estamos observando una división de los lados en 2, una razón media. Entonces, de esa razón media se va desarrollando toda la estructura, la cual genera una proyección ortogonal, una segunda estructura derivada ortogonal que nos empieza a situar cada uno de los elementos con absoluta precisión. Aquí nos damos cuenta cómo el maestro Ripens y cómo su formación permite el desarrollo de obras tan pequeñas pero tan portentosas, ¿sí? Si se dan cuenta, la estructura geométrica diseña incluso la luz que tiene el personaje, la iluminación que tiene el personaje, la define. Define las piernas abiertas, el movimiento del mosquito, todo. Incluso ese del primer centenario, ese pequeño texto de valor, un centavo, perdón, también está definido perfectamente por la estructura. Entonces, tenemos aquí como la influencia de los maestros de San Carlos, empezando desde el principio, maestros muy antiguos como el maestro Fabrés, y mucha gente que estuvo en la formación de sus estudiantes y que tuvo contacto con los mejores pintores y escultores europeos, viene a dar fruto de alguna manera con su influencia en este tipo de representaciones, este tipo de obra plástica que es la estampilla postal de Hacienda. Entonces, ese es en cuanto a su formación. Si podemos pasar a la siguiente, esta probablemente su obra más importante. Podemos destacar aquí su enorme capacidad de síntesis, ¿sí? Su formación tanto como diseñador, como cartelista, como pintor, como escultor, como muralista, se ve aquí en una síntesis total. Se ven las figuras del mestizaje y él curiosamente las integra en una sola figura. Por un lado está la mujer prehispánica y el hombre español, y al centro el producto de ambas razas. Ambas razas también se dividen en las dos manos que están de frente. La mano del lado prehispánico con la semilla que está germinando y el polen del otro lado como fecundación por parte de la raza hispánica. Tenemos también aquí lo que es fundamental en el título de la obra, que es la vida y la muerte. Tenemos la muerte devorando a una mazorca, que es como si hablásemos de que su fin es su principio. Es decir, la mazorca, que es lo que da vida
a la cultura prehispánica, y que se denomina por eso al prehispánico el hombre de maíz, es digerida por la muerte que a la vez da vida. Entonces es una forma de representar por el maestro Itten este tipo de asuntos. Se nota también en la parte baja una imagen del dios Tlaloc con todas las criaturas que aparecen en los lagos y ríos mexicanos, el caracol, la rana, la mosca de agua, el pez, etc. Luego tenemos también el cuerpo que representa la tierra, porque hay que recordar que este mural habla también de los elementos, la tierra, el agua, el agua, el fuego y cada una de las criaturas que habitan en él. Está también el fuego de la cultura prehispánica de los mayas, está esa serpiente que se muerde la cola y que hace un ciclo infinito de la vida y la muerte. Está también, podríamos hablar ahorita que vemos de los chalchihuites y del agua que tuvo que ser elaborada con platos sobre la cerámica para poder lograr color, porque no existía en aquel entonces ese tono que pretendía el maestro. Hay que recordar que cuando se está haciendo la cerámica vidriada, se hace primero el objeto de cerámica y a través de los óxidos, por ejemplo el óxido de hierro, el óxido de cobre, se van dando los diferentes colores y queda vidriada la superficie. Esta es la manera como se produjo. Entonces este acabado, porque en realidad no es una pintura sobrepuesta, sino es un tipo de acabado encima de la piedra, o sea del cemento, fue seleccionado en pequeños paneles, está dividido. Miden alrededor de 1 metro por 25 centímetros y es lo que da forma a todo este excelente mural del maestro Itten. Entonces, de esta manera, pues yo concluyo a muy grandes rasgos y de manera muy rápida y grosera todo lo que significa esta obra que adorna la escuela la Facultad de Medicina de esta institución. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Ahora voy a presentar brevemente al ingeniero Luis Flores. Él es promotor cultural independiente, fue presidente del Colegio de Promotores Culturales de Zacatecas, José Álvaro Ortiz Pesquera, es miembro de la Sociedad Mexicana de Amistad con China Popular, es miembro del Club Filatélico de la Lotería Nacional Lotomex y de la Sociedad Filatélica de Zacatecas. Ha coordinado múltiples montajes y participado con material filatélico en exposiciones filatélicas en Nayarit, Coahuila, Hidalgo y la Ciudad de México. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pues a mí me recomendaron o me pidieron que abordara a Effens desde nuestra gran pasión, la filatelia. Yo quisiera, igual que tú, Miguel Ángel, hacer también un par de acotaciones previas. A la familia del maestro Effens le tocó vivir, no en balde, en un punto del país en el que en el momento en que nace el maestro Effens es un punto muy álgido de la República Mexicana. Él nace en el 13, pero en el 14 se realiza la gran batalla de la toma de Zacatecas. Y obviamente a la familia del maestro Effens le repercute esa situación. Aparte de buscar la vocación del hijo y de traerlo a Ciudad de México, era un poco tratando de salir de esa zona convulsa del país, porque en la Ciudad de México era un poco más ligera la vida de sus habitantes. Entonces, por eso, entre otras cosas, migran a la Ciudad de México. Y bueno, fue un joven muy precoz, porque a los 14 años ya estaba en la escuela de San Carlos. Y bueno, sumamente académico,
tuvo la oportunidad, como tú dijiste, de aprender de muchos, pero además comulgaba saliendo de San Carlos en un ámbito de la Ciudad de México muy cerca a todo. Acababa de salir de San Carlos, pero a 2 cuadras encontró trabajo en lo que fue los talleres, más tarde se llamarían los talleres de impresión de estampillas de la Nación, porque estaban en lo que hoy conocemos como el Museo de las Culturas del Mundo. Pero ahí también no solo estaban los talleres, a unos cuantos metros estaba la Secretaría de Hacienda y también estaba el recinto de la Presidencia Nacional, de donde se dictaban muchas de las políticas y de los temas a tratar en estampillas, tanto fiscales como postales. La ley del timbre, que rige desde muchísimo antes, es la cual, a través de estas estampillas que emite la Secretaría de Hacienda, los ciudadanos de todo México y de otras partes del mundo al hacer negocio en México pagaban los impuestos. Entonces tenían una penetración y una trascendencia a toda la República. Entonces, no en balde las obras eran conocidas o difundidas en toda la República y todos los ciudadanos, igual que hoy, traemos en nuestras carteras las monedas, bueno, en nuestros monederos, las monedas que últimamente diseñó Eppens, pues igualmente, para hacer un recibo de honorarios, para comprar una casa, para cualquier otro tipo de actividades, se pagaba el impuesto a través del timbre. Y el timbre tenía 7 valores diferentes para poder cubrir toda la gama de impuestos. Eran 7 valores con los cuales iban sumando valores de la mínima denominación hasta la máxima, 5 valores sustentables, por decir algo, una época 5 centavos, 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos y 1 peso. Y en base a eso se pagaban los impuestos que tenías que cubrir, 4 timbres de uno, 3 del otro y finalmente cubrías tu impuesto. Pero igualmente en el correo, las estampillas que servían para cubrir el porte, para que el correo te brindara el servicio de llevar tu pieza de un lado a otro, tenía una penetración internacional, ahí muchísimo más variada, porque podías cubrir portes nacionales, portes internacionales, pero en los internacionales había para México, Estados Unidos y Canadá, o para toda América Latina, o para México, América Latina y Europa, y las últimas, las más caras, para el resto del mundo. Entonces, las estampillas llegaban a todos lados. Y bueno, en esos pedacitos de papel, como muy bien decía Miguel Ángel, había que sintetizar lo que querías expresar en la política del timbre. Y variaba, le tocaron 3 presidentes de la República durante el tiempo que estuvo trabajando para el diseño de timbres, empezando por el presidente Lázaro Cárdenas y terminando con el presidente Miguel Alemán, en los cuales se imprimieron dentro de los timbres las políticas de Estado que en ese momento se estaban manejando. Así podemos ver timbres con tendencias, digamos, entre comillas, socialistas, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, en las que vemos en las imágenes de timbres, ahí está un mosaico de muchas de las obras de él, en el que vemos, en algunos casos, muy forzado el trabajo de Eppens, porque había que acotar algún personaje en particular, o la celebración de, por decir algo, la fundación de San Miguel de Allende. Y entonces ahí no podía ser el maestro tan libre. Pero en otros trabajos, como por ejemplo buscar un congreso agrícola, y ahí se plasmaba el maestro y se desbordaba hacia lo que él quería.
Ciertamente el maestro tenía que tener en mente el tamaño que iba a resultar en la estampilla postal o en la estampilla fiscal, pero él lo trabajaba en un formato normalmente de 60 por 60, era su paleta, y de ahí tenía que hacer la proyección mental de cómo iba a quedar en la estampilla postal y qué colores iba a tener que usar de las tintas que en ese momento estaban en producción. Pero además el sistema de impresión no eran los offset de hoy en día y diseño de computación, sino que tenía que estar pensando en las litografías, en las grandes piedras, cómo se iban a trabajar estos trabajos. Entonces tenía que tener trabajos o adelantarse a los trabajos que finalmente le iban a hacer los operarios de las máquinas dentro de los talleres de impresión de la nación, que además comulgaban con otro tipo muy grande de otro tipo de impresiones, porque igual hacían pasaportes, pero igual hacían papelería para el gobierno federal, presidencia y todas las secretarías, pero igual hacía también pósters o carteles con los cuales apoyaban los sindicatos y los distintos facciones de la misma Secretaría de Hacienda y de los talleres de impresión, pero también se entretenía fuera de su trabajo en horarios normales de hacer algunos diseños en su casa de trabajos de poco formato, de caballete o de otro tipo de obras, o moldeaba esculturas en barro y luego hacía fundidos en mínima escala y en máxima escala. Entonces, pues su trabajo fue sumamente interesante. Ahí vemos casi en el extremo derecho arriba de donde dice estampillas postales, 5 imágenes que son muy interesantes. Se estrena el Observatorio Nacional de Tonantzintla y él tiene la capacidad de poder ir a gestionar con los astrónomos el que le prestaran las fotografías que se acababan de tomar desde el observatorio de las galaxias, y él logra plasmar como nunca en el mundo ese diseño de trabajos inmediatamente a la mano, de trabajos científicos. Entonces, esas imágenes que muestran las galaxias tomadas desde el Observatorio Nacional de Tonantzintla son una obra que tuvo premios incluso por su osadía, por lograr sintetizar ese tipo de cosas. Y bueno, siempre estuvo muy atento a las distintas instrucciones. Por ejemplo, en el cambio entre la administración de del general Lázaro Cárdenas al general también, la pálida tinta, más vale. Miguel Ávila Camacho, ahí diseñó unas estampillas que sirvieron tanto para el correo como para el impuesto, en el que se ve a un marino abordando un timón, porque la síntesis del gobierno era: estamos empezando a hacer cambios de ruta, vamos a cambiar la política militarista, porque ya se sentía que no iba a ser tan militar dentro de su administración, ya no iba a ser tan socialista como Lázaro Cárdenas, y había que definir cómo iba a ser su gestión. Y las primeras estampillas que él diseña son cambios de rumbo, con una síntesis total de qué era lo importante para un marino en un barco: tener las manos totalmente puestas en el timón y controlar la nave con todo y tempestades, ¿no? Porque incluso en el diseño se ve, les muestro ahora estampillas fiscales, en que ahí se ve muy forzado el diseño de todo lo que realiza Epens, porque eran muy alargadas las piezas. Entonces, y además tenía que ser congruente el talón con el que se declaraba el pago y que le servía de justificante el desprendible de abajo.
era una retórica de la parte superior, el mayor diseño, y una microsíntesis en el que te quedabas tú como comprobante de que habías realizado tus pagos. Entonces, en estos probablemente los vayan a poder ustedes ver con mayor claridad y más detenimiento en la exposición que el Club Filatélico del Otomex está contribuyendo con la universidad en una exposición que inauguraremos el día de mañana aquí mismo. Entonces, ahí están todas las estampillas sí, de diseño postal y parte de las fiscales, porque como muchas de esas se usaban todos los días para hacer pagos de impuestos, el lograr conseguir piezas completas sin usar es muy difícil. Quizás sea más fácil conseguir los pequeños fragmentos de lo ya pagado o separado en la parte más visible de las estampillas. Y bueno, finalmente pasamos por favor a las que siguen. Voy a hacer aquí unos pequeños resúmenes. Aquí no todas esas piezas fueron emitidas finalmente para timbres fiscales. Son bocetos que el maestro hizo y bueno, unas piezas que quizás a los papás de algunos de los alumnos de esta facultad y algunos de los aquí presentes les tocó vivir la época en la que se manifestó en las estampillas postales una serie que se llamó Arquitectura e Historia, en las que se presentaban, por ejemplo, la cabeza olmeca, en la que ahí también tuvo que poner el diseño sumamente preciso y en muchas de sus piezas postales logramos ver la firma del maestro, cosa que además no era permitido en aquellos entonces, que el artista firmara sus obras, y más si iban a ser usadas como un documento para el pago, porque no olvidemos que tanto las estampillas postales o fiscales son valores de la nación. Por eso las imprimen los talleres de estampillas y valores de la nación. Igual que imprimen un pasaporte, imprimen los timbres que ahora circulan por el mundo. La que sigue, por favor. Aquí hay otros ejemplos de los trabajos que hizo el maestro en gacetas y publicaciones, así como un barrido muy rápido porque estamos muy acotados de tiempo y bueno, quisiéramos poderles convidar en todas sus manifestaciones. La que sigue, por favor. Aquí vemos al maestro dirigiendo los trabajos de aquí de la facultad, pero también luego vemos abajo, en las últimas tres fotos, el central y las dos de abajo, homenajes que ya se le han hecho al maestro en muerte, ya muerto, a través de su hija, Gaby Evans, que por desgracia tuvo que enfrentar muchas circunstancias emocionales después de la muerte del maestro, estar tratando de conseguir que en su tierra natal, en San Luis Potosí, se lograse hacer un museo que resumiese todo el trabajo del maestro, en que logró el Centro Médico Nacional hacer una macro exposición y que luego a través de un libro que editó el PRI y un billete de lotería que emitió la Lotería Nacional y una exposición filatélica que hizo el Club Filatélico del Otomex, pues fueron pequeños homenajes que se le rindieron al maestro. La que sigue, por favor. Ahí vemos trabajo de escultura en macro y en micro tamaño del maestro. La escultura de abajo, en la que está el maestro, para que se vea la escala de esa obra, está en un parque industrial de Veracruz. La que sigue, por favor. Las distintas obras, entre otras, de los murales del maestro, la de medicina, la de su vecina de odontología, la del PRI, la de las instalaciones del telégrafo en Zacatecas y las que ya mencionabas, Miguel Ángel, del conjunto del Seguro Social. ¿Cuál es la remedio, perdón? Regresamos, por favor. La horizontal es la fachada principal del edificio sede del Partido Revolucionario Institucional, en Insurgentes Norte. La que sigue, esta es obra de Caballete, del maestro.
sigue, más obra de Caballete, y las estampillas que vemos al final son otro homenaje que en el 2006 logramos que Correos de México le rindiera a Epens un homenaje difundiendo estas 5 piezas de obra de Caballete del maestro. Un escudo de una escuela que lleva su nombre del maestro en San Luis Potosí. La que sigue. Y bueno, la obra final del maestro. En la parte superior, ¿cómo estaba el escudo antes de la intervención del maestro Epens? Y luego la presentación del mismo maestro, de su diseño, para que vean la escala en la que él trabajaba, en la que se logra ver los cambios del águila nacional. Y pues con la águila nacional, que es la que cargamos todos en el monedero, les agradezco su atención. Bueno, ahora tengo mucho el gusto de presentarles a la maestra Mireida Velázquez Torres. Desde febrero de 2019 es directora del Museo Nacional de San Carlos de la Ciudad de México. Es candidata a doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Historia del Arte por la misma universidad. De 2011 a enero de 2019 fue coordinadora del campo de conocimiento en estudios curatoriales en el posgrado en Historia del Arte de la UNAM y de 2015 a 2019 coordinadora general del Instituto de Liderazgo en Museos. Ha sido curadora del Museo Nacional de Arte, del Museo de Arte Moderno y del Museo del Palacio de Bellas Artes. Muchas gracias por estar aquí, Mireida. Muchas gracias. Yo sé que es una hora difícil, pero esperamos un poco contribuir a lo que ya hemos aprendido del maestro Francisco Epens. Y lo que les quiero compartir también es un poco sobre el trabajo del maestro Epens como diseñador de filatelia, que fue finalmente el tema de mi tesis de maestría, cuando tuve oportunidad también de ir al Club Filatélico Los Domex, en donde me enseñaron muchísimas cosas sobre lo que son los timbres fiscales. Y bueno, yo me voy rápido, perdón que voy a leer, pero bueno, Francisco Epens, artista nacido en San Luis Potosí en 1913, como ya hemos escuchado, es famoso por sus murales en Ciudad Universitaria. La primera ilustración, por favor. Especialmente por su mural La vida, la muerte, el mestizaje y los 4 elementos de esta facultad de medicina que hoy nos alberga. Sin embargo, yo, como les decía, quiero abordar una faceta que ya hemos ido conociendo en estos momentos, una faceta que para mucha gente es poco conocida, pero que es muy fructífera y brillante: la labor como diseñador de timbres postales y fiscales en los talleres de impresión de estampillas y valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un trabajo que lo convirtió en uno de los ilustradores más importantes de la época y que lo llevó a experimentar con un lenguaje, formatos y técnicas vinculados con un alto sentido de la modernidad, pero también con las grandes campañas, como ya hemos visto, las grandes campañas propagandísticas del Estado mexicano. La siguiente, por favor. Estas campañas, a través de las cuales se promovieron los planes de desarrollo económico e industrial, los programas de salud y los relacionados con la educación, entre muchos otros. En 1935, el joven artista Epens Helguera fue invitado por Carlos Vallejo Márquez, director de los talleres de impresión, a colaborar en la creación y diseño de timbres postales, fiscales, aéreos y conmemorativos que dicha institución se encargaba de emitir. De esta manera, como también ya lo hemos visto, entre 1935 y 1951, durante los periodos presidenciales de Cárdenas a Miguel Alemán, Francisco Epens trabajó arduamente para consolidar una traducción visual de las propuestas y programas más importantes de cada gobierno. La siguiente, por favor. Pero fue, como ya también lo vimos durante el cardenismo,
que el artista alcanzó una de sus etapas de mayor contundencia y calidad, sobre todo en la representación de procesos de suma importancia para el Estado cardenista, como la organización sindical, la repartición de tierras, los programas de alfabetización y la modernización del campo. Un caso singular en la carrera de Eppens es el diseño de estampillas fiscales, las que, como ya vimos hace un momento, permitían el pago de impuestos en cualquier transacción comercial o realización de trámites como la expedición de títulos profesionales, actas de nacimiento o matrimonio, entre otros documentos oficiales. Dichas estampillas circularon en nuestro país durante casi 100 años, hasta 1981, fecha en la que se decretó el pago del impuesto al valor agregado. Los dibujos realizados por Eppens para estas estampillas respetaban un sentido práctico que tenían los timbres, razón por la cual su diseño presentaba algunas particularidades que lo distinguían del formato propio de otros timbres de uso postal. La siguiente, por favor. Al momento de ser impresos, los timbres fiscales contaban con esta línea punteada que permitía su separación en dos partes, la matriz y el talón. Esta última, que es la parte de abajo, en este caso la del lado derecho, que se quedaba con el usuario como comprobante de su pago. Los diseños originales presentaban esta misma disposición. En la parte superior, organizada en una composición vertical, el artista desarrollaba un tema específico, siempre relacionado con los intereses del gobierno. En la parte inferior, dispuestos horizontalmente, se repetía algún motivo del diseño central, por ejemplo, un mazo, una escuadra, el torso musculoso de un hombre que sostiene una bala, un libro de texto o la Constitución mexicana. La siguiente, por favor. Con esta solución plástica se reiteraban elementos que funcionaban como resumen visual del conjunto, los cuales con frecuencia también sintetizaban la iconografía utilizada por Eppens. En este sentido, es posible retomar lo señalado por el historiador del arte Peter Krieger, al considerar que la repetición de fórmulas visuales posee la capacidad de generar un conocimiento popular, aun en el caso de motivos y mensajes de difícil comprensión. Asimismo, al mantener en su poder una parte de la pieza, el público usuario también tenía la posibilidad de recordar que con su pago de impuestos contribuía a financiar la construcción de escuelas, modernas vías de comunicación, la reactivación del campo mexicano, entre muchos otros programas sustanciales. A diferencia de los timbres fiscales, cuyas referencias resultaban más abstractas y complejas, en sus diseños para estampillas postales, Eppens retomó una temática tradicional en la filatelia, la arquitectura, la representación de héroes y los monumentos históricos, centrándose en la representación de sitios arqueológicos, edificios coloniales o las modernas construcciones del siglo XX. Sin embargo, ningún tema era casual, pues esas composiciones nos remitían a una visión de la historia como un proceso de evolución constante, en el cual el pasado debía ser superado, pero no olvidado, pues de ello dependía la conformación de una identidad nacional a partir de símbolos comunes. La siguiente, por favor. A pesar de haberse iniciado muy joven como muralista, Eppens conocía bien el oficio de diseñador, pues desde 1931 había trabajado en la publicidad de compañías como Ericsson, Cervecería Modelo, Goodrich Euskadi y Cementos Tolteca. Asimismo, incursionó en el diseño de carteles y escenografías para varios filmes de la época. A partir del 35, como les decía, el artista comenzó a trabajar en los diseños para las estampillas fiscales y durante ese año y el siguiente realizó diversos dibujos con aerógrafo, herramienta que le permitía reducir los tiempos de trabajo, jugar con los sombreados y las texturas, así como resaltar un fuerte sentido de dinamismo que traslucía el anhelo de industrialización y tecnificación que permeó las políticas estatales. La siguiente, por favor. Eppens creaba sus piezas a partir de ideas ya establecidas. La siguiente. La siguiente, por favor. Creaba a partir de ideas ya establecidas, respetando hasta cierto punto el tema y los lineamientos que eran elegidos por la dirección de los talleres, de entre una serie de mensajes y discursos pronunciados por el presidente de la República. Por lo regular, los lineamientos se encuentran pegados en la parte posterior de cada dibujo. Es decir, en el lado derecho se ve el extracto del discurso del presidente, en este caso Cárdenas, al cual hace referencia el diseño de la estampilla, y por lo regular se pegaban en la parte trasera. Eppens se encargaba entonces de interpretar las ideas y la retórica gubernamentales,
por lo que los timbres representaban el monopolio estatal en la emisión y circulación de valores, pero también su fuerte control en la circulación de imágenes. La siguiente, por favor. Los diseños de EPENS representaban a los grupos sociales a los que estaban dirigidos buena parte de los esfuerzos del Estado mexicano, la clase obrera y el campesinado, dos piezas de suma importancia en la consolidación del poder estatal. Un tópico privilegiado por EPENS es la unión de fuerzas entre campesinos y obreros, una comunión armónica y hermanada que podría conducirlos a la victoria final. En ocasiones, dichos sectores son representados formando una pareja o trinidades proletarias. En otras, los vemos como grupos más amplios, pero siempre en actitud de solidaridad y de lucha compartida. A partir de las palabras del informe presidencial de los informes presidenciales o de los discursos del presidente de Lázaro Cárdenas, EPENS concibió diversas composiciones. La siguiente, por favor. Desde una, por ejemplo, esas son una imagen muy similar, una composición muy similar, utilizada en dos formatos muy distintos. La imagen de la izquierda es la portada de la revista Lux, órgano oficial del Sindicato Mexicano de Electricistas, y la de la derecha es una estampilla fiscal. Entonces, como ven, Francisco EPENS reciclaba imágenes, lo cual no significa que su trabajo fuera más sencillo o menos pensado, bien concebido, sino que era parte del trabajo de lo que ahora llamamos diseñadores gráficos, y era la posibilidad de ir adaptando a diferentes formatos la composición. La siguiente, por favor. EPENS concibió en esta composición una organización desde lo alto, una manifestación de campesinos y obreros. Los vamos a reconocer por los sombreros, gorras y overoles, quienes mezclados en un grupo compacto portan una manta que lleva escrita una exigencia simple pero contundente: queremos más escuelas. La frase no da oportunidad a interpretaciones o dobles intenciones, es clara y apremiante. Campesinos y obreros tratan de hacer valer su derecho a la educación, y para ello acuden masivamente a manifestar su necesidad. Aquí no importan los rostros ni las personalidades, sino la fuerza como clase y los intereses comunes. A lo largo de su campaña, el general Cárdenas había señalado su idea en torno a que la educación debía contemplar cuestiones que iban más allá de lo meramente pedagógico, concibiéndola como el instrumento por medio del cual se lograría la redención económica y material de los trabajadores. La educación permitía la elevación material y moral de las masas, brindándoles capacidad de acción y una toma de conciencia de clase. Es posible comprender que la representación de EPENS se centre en los grupos de obreros y campesinos, aludiendo a la educación de estos sectores, en vez de considerar la otra cara de la cuestión educativa, cuya discusión giraba en torno a la injerencia del Estado en este ramo y a la orientación ideológica en el sistema de educación nacional. La siguiente, por favor. En esta otra obra, que bien podría funcionar como la continuación de la anterior, el espectador se sitúa en la parte posterior de un salón de clases, ocupado por campesinos y obreros que posan su atención de forma casi mecánica en un pizarrón que contiene algunas operaciones geométricas. Podríamos suponer que ambos grupos han obtenido la satisfacción de sus necesidades de educación. Sin embargo, resulta extraño que EPENS no plasmara en el pizarrón las primeras letras, por ejemplo, señalando con ello un paulatino proceso de alfabetización, sino ecuaciones matemáticas más complejas, propias de un grupo que posee conocimientos superiores y que, por tanto, tiene a su cargo tareas y destinos más elevados. Eso era lo que estaba de trasfondo en las composiciones de Francisco EPENS. La siguiente, por favor. La siguiente imagen, por favor. En ese sentido, cabe recordar el interés que mostró el gobierno cardenista en la consolidación de la educación técnica con la fundación del Instituto Politécnico Nacional en 1937 y la creación de escuelas industriales y nocturnas para obreros. En la realización de sus diseños para la emisión de estampillas fiscales, EPENS utilizó, como habíamos visto, continuamente algunas figuras
parejas de obreros y campesinos o trinidades proletarias como símbolos de estos grupos sociales, los cuales se convirtieron en su sello personal, aplicándolas lo mismo, como vimos hace un momento, en las diferentes emisiones de estampillas que en las portadas e ilustraciones deluxe o en su propia obra mural. Eppens creó diversas fórmulas visuales que permanecieron a lo largo de su trabajo, sin importar el espacio para el cual estuvieran destinadas. A pesar de ello, la significación de estas cambió como resultado del propio contexto en el cual se integraron. Así, por ejemplo, las figuras de obreros y campesinos resultaban combativas e incluso acordes con un discurso de izquierda en el ámbito sociopolítico de los años 30. Sin embargo, varias décadas después, al ser utilizadas en el mural principal del edificio del Partido Revolucionario Institucional, se transformaron en la representación oficial de los procesos históricos recientes. Otra constante en la obra de Eppens es la presencia de diversos elementos que nos señalan categorías opuestas: la máquina, ejemplo máximo de la modernidad, y la tierra en tanto representación del estado natural. En sus interpretaciones, el artista concibió las herramientas de trabajo, en este caso la hoz y el martillo, no como símbolo de clase, sino también como extensiones del cuerpo humano, convirtiéndolas en medios para lograr el dominio y la transformación del entorno natural. Otra constante que a mí me ha llamado mucho la atención en el trabajo de Eppens es la representación de los cuerpos sanos y fuertes, aptos para la reproducción, los cuales son parte fundamental de la gráfica y del arte en general producido en regímenes como el nazi y el soviético. Se trata de la representación de un hombre superior que encarna también un estado superior. Por ello, no era casual que estos gobiernos pusieran especial atención en el cultivo del deporte y en la realización de diversas campañas de salud tendientes a erradicar los vicios y a lograr el perfeccionamiento físico y por ende espiritual de los ciudadanos. En Eppens, los cuerpos monumentales de obreros y campesinos son el símbolo de una clase, pero también de esta fuerza que conforma el Estado. La figura masculina domina casi siempre. La femenina, en cambio, se convierte en el apoyo y en la contraparte que asegura la continuidad. Las acciones, posturas y ademanes del cuerpo son la síntesis de las palabras y las ideas, es decir, el lenguaje corporal sustituye otras formas de comunicación, haciendo mucho más elemental este vínculo que el artista busca establecer con el espectador. Las figuras contundentes y monumentales, que tienen su contraparte visual en la escultura más que en otra expresión plástica, las formas casi geométricas de los cuerpos y el trazo de líneas limpias fueron constantes en la obra de Francisco Eppens. El diseñador respetaba finalmente los dictados y necesidades propagandísticos del Estado. Por ello utilizó un lenguaje directo y a veces agresivo que restringe sobremanera su universo visual, utilizando pocas metáforas y elementos plásticos y constriñéndose a un núcleo realmente cerrado, con el fin de lograr soluciones retóricas y visuales que establecieran un nivel de comunicación con el público al cual estaba dirigido su trabajo. Por eso vemos la diferencia de los formatos que hizo tan célebre a Francisco Eppens y que, como hemos visto, nos demuestra su maestría y la capacidad que tuvo siempre para comunicar. Eso creo que es una de las cosas más importantes que podemos retomar de Francisco Eppens. Y algo también muy importante que para mí resulta fundamental en esta facultad de medicina es el hecho de que se vuelva o se renueve su trabajo con una intervención para mantener el mural en plena forma, ¿no? Eso creo que es bien importante y remozar uno de los símbolos más importantes de la ciudad universitaria y de la UNAM, creo que es un trabajo muy loable que también pues debemos de aplaudir en esta tarde. Muchas gracias. Gracias, maestra. No sé si alguien quiera preguntarles algo a nuestros ponentes. Buenas tardes. ¿Podría alguno de ustedes hablar un poquito acerca del aspecto del Art Deco en los diseños de Eppens? Por ejemplo, las letras, los timbres, tanto fiscales como postales, tiene como variantes de Art Deco que me parecen muy interesantes. Al estar inmerso en esa época que le tocó vivir, él tomó el Art Deco como una manera de expresión. Al
además de que ser líneas limpias y muy sencillas, permitía una mayor expresividad y una forma más fácil de comunicarse. Yo considero por eso. Entonces, todos los timbres postales tienen esa corriente, todos los timbres postales, y son de una belleza inigualable. Independientemente de que haya sido, no es casual el Art Deco, porque como son líneas muy económicas, permiten que esos pequeños espacios para dar texto puedan quedar justo las palabras que se tienen que usar. No es circunstancial el que se haya usado esa fuente tipográfica, porque años antes o después eran otros tipos de tipografía la que se usaba para dar los textos independientemente de la imagen, que realmente con Epens lo que buscaba era la mínima intervención de palabras, pero sí la fuerza de la imagen para decir lo que se tenía que decir en esa estampilla. Y pues también creo que Epens fue un artista a la moda, lo cual no significa algo negativo. Epens fue un vanguardista en la imagen, en el uso de las formas, y creo que como muy informado de lo que está sucediendo en el diseño en todo el mundo, adopta también tipografías muy novedosas para sus composiciones. Entonces, de verdad creo que sí está la obra mural, que es fundamental, está la obra de Caballete, pero la obra como diseñador creo que Epens es un parteaguas. Digo, cada uno aplaudimos lo que más nos gusta, me queda claro, pero de verdad Francisco Epens es un parteaguas en el diseño y alcanzó un nivel que significa que estaba realmente informado, en diálogo con lo que sucedía en otras latitudes. Sumando a eso mismo, no solo era qué estaba pasando en esas latitudes en diseño, sino en la forma de imprimir en el mundo, porque tenían que tomar en cuenta el tipo de papel con el que iban a contar, si iba a absorber más o menos tintas, el tiempo de secado, el tenerse que someter posteriormente al engomado y luego a la perforación para lograr la separación de las estampillas. Entonces, era toda una serie de cosas que venían después de la impresión o muchísimo después de estar pensando el diseño. Entonces, tenían que estar muy presentes. Las tintas que estaban en aquel entonces eran tintas que al destaparse de los pomos de tinta se empezaban a oxidar, entonces cambiaban de una tirada a otra tirada el color, no era colores de Pantone como ahora en día. Entonces se tenía que tomar en cuenta toda esa oxidación que iban a sufrir las tintas y que además las iban a hacer más o menos resistentes a la humedad o a las intemperies que iba a sufrir ya luego adherida la estampilla a un sobre para circular en cualquier parte del mundo o a permanecer en algún documento, escritura, título o lo que fuera en el que realmente se certificaba que se habían cubierto las formalidades de ley. Pues muchas felicidades y muy agradecidos estamos de sus respectivas participaciones. Yo quisiera que me aclararan una cuestión que escuché o leí, ya no recuerdo dónde, que a Epens, en virtud de los grandes logros como diseñador, lo invitaron o estuvo convocado para que les hiciera timbres postales a la ONU allá en Nueva York. ¿Qué es cierto hay de esto? ¿Fue un mito? De estas cosas que se crean de los grandes artistas, ¿alguien sabe de esto? O pues qué precisión se podía dar, por favor. De que fue un artista internacional, lo fue, tuvo un reconocimiento de la Unión Soviética por un timbre postal relativo, una ilustración relativa a ir en contra de la guerra nuclear, tuvo un premio, o sea que realmente tuvo mucha difusión. Efectivamente, van dos artistas mexicanos que diseñan para Naciones Unidas. Uno es Epens y otro es el maestro... Ay, me traicionó el nombre.
Ahorita se los digo. Ramón Alcántara es el segundo maestro, más posterior a la época de Eppens en su trabajo filatélico, pero sí, también él fue, y además en Naciones Unidas imprimiendo en estampillas, tanto en el tiraje de la sede en Estados Unidos como la sede en Suiza. ¿Una pregunta más? ¿No? Cerramos el diálogo. Muchísimas gracias. Creo que todos nos quedamos con ganas de ir a escribir una carta y poner un timbre. Muchísimas gracias. Sí. Como abdoderible. Muy bien, me parece. Ah, qué bien, gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes. Sabemos que no fue el foro ideal, pero bueno, estamos con Eppens. Gracias. La inauguración es mañana, es en la biblioteca y a las 10. Y ahí podrán ver los timbres. Ah, es un recorrido chiquita, es un recorrido. ¿Cuánto tiempo va a estar? Bueno, tiene por lo pronto hasta el 13 de agosto. Gracias. ¿Sí?